Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, internautas? ¿Cómo están? En unos minutos más, en un minuto más, unos segundos más, comenzaremos esta entrevista tan interesante con Duván Ocampo, que está hasta allá lejísimos en Dinamarca. Hola, hola a todos. Y comenzamos ahora. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todavía no comenzamos porque no está nuestra presentación institucional, que no sabemos dónde quedó, pero bueno, no hay ningún problema. Comenzamos. Pues miren, yo les voy a decir una cosa. Me merezco una medalla de oro porque estuve como Ofelia, la de Hamlet, rogándole y rogándole a nuestro excelente invitado de hoy, Duván Ocampo, que nos hiciera un espacio en su súper apretada agenda que tiene a Centro Intercultural Rosario Castellanos y al Libro Azul. Bienvenido, Duván. Muchísimas gracias, Iceberg. Me siento muy honrado de estar acá contigo, de estar hablando en este espacio multinacional, pero sobre todo desde México, un país que tiene en mi corazón un lugar particular, sobre todo a través de tanto que me ha enseñado en la literatura. Muchas gracias, los saludos desde Copenhague, Dinamarca. Muchas gracias. Duván Ocampo es un maravilloso poeta, tiene solamente 48 años, él es bogotano, licenciado en Finanzas y Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Externado de Colombia. Además tienes un par de maestrías por ahí, ¿no, Duván? Sí, soy magíster en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia y en estudios interdisciplinarios europeos del Colegio de Europa, pues que es como una universidad para los funcionarios europeos, esta en concreto obtenida en Natolin, Polonia. Y además muchísimos estudios, sobre todo en asuntos internacionales. He tenido la oportunidad de estudiar en Azerbaiyán, Letonia, Brasil, Holanda, bueno, en muchos lugares. También soy egresado de la Academia Europea de Diplomacia, de la cual tuve el honor de ser exalumno del año en su momento, en el año 2014. Y pues he sido también profesor universitario en áreas internacionales. Alguna vez tuve el honor incluso de ser profesor visitante en la Escuela de Derecho de Harvard, cuando manejaba ciertos temas relacionados con desarme y seguridad internacional en la época del proceso de paz en Colombia con las FARC. Y actualmente dirijo la Embajada de Colombia en Dinamarca y he servido en países tan dispares como diplomático, como Polonia, Austria, Hungría, y también he vivido en un par de ocasiones en Francia. Entonces tengo en cierta medida una inclinación en mi profesión hacia Europa, pero pues un corazón absolutamente latinoamericano. Y aunque me extienda por aquí un poquito, admirando a autores como Pablo Neruda y como José Gorostiza y como Octavio Paz, que fueron diplomáticos y a la vez escritores, sí. Yo soñé con hacer lo mismo. Creo que he sido más diplomático que escritor, pero me estoy corrigiendo. Y aquí estoy avanzando en esa tarea contigo, Esmer. Hoy día, Duván, que ejerces en tu embajada allá en Copenhague, ¿cuántos otros, en todos estos países que nos platicaste, que hiciste estudios, en todos esos países radicaste?
No, yo he vivido en ¿Estuviste radicado Colombia, ahí o ibas y venías? iba y venía. Yo he vivido en Colombia, en Francia, en Polonia, en Austria, Hungría y en Dinamarca. Es en los países donde he vivido. He vivido varios años en cada uno de ellos. Y bueno, y por aquí, por allá, por temas de ser en ocasiones negociador, jefe negociador de Colombia en distintos temas. Y pues ya también he comenzado a viajar por cuestiones de literatura, invitado a festivales en algunos países. Ay, qué Y padre. pues gracias de verdad a ti y al Libro Azul, al Centro Cultural Rosario Castellanos, porque me dan la oportunidad de hablar de lo que es mi pasión más allá de mi profesión. Y esto es la literatura, la poesía. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo 6 idiomas bien, eh, 4 de ellos como nativo, y bueno, estoy tratando de aprender un idioma más, tratar de llegar a 7. Es parte de lo que se hace en la profesión y es algo que me ha servido mucho porque me fascina. Uno de mis pasatiempos grandes es traducir poesía. Me encanta. Sí, Últimamente, es cierto. últimamente lo que más traduzco es del polaco y del francés. Y pues cada vez más estoy escribiendo en, en inglés, ahora que estoy preparando lo que creo será mi primer libro de poemas en inglés. Es muy difícil. ¿Qué tan difícil es Pues te cuento, escribir poesía en inglés? eh, para mí no representa ningún esfuerzo ahora, pero yo creo que tiene que ver con que desde que comencé a aprender, yo aprendiendo por mí mismo, es decir, no tuve de niño esa oportunidad ni nada, sino ha sido a lo largo de la vida. Incluso pues yo aprendí eh, completamente, pues fui de inglés y francés en su momento muy joven en Bogotá, y ya la vida me ha permitido aprender otros idiomas en otros países. No, en inglés me parece natural, entonces Ok. no tengo realmente dificultad, pero sí es un idioma que aprendí escribiendo, leyendo, para nada, digamos, ni por familia ni viviendo en un país angloparlante. Y la poesía se siente igual en español que en inglés. ¿La sientes igual de íntima? Sabes que yo me maravillo con la diferencia que hay en los distintos idiomas. Por ejemplo, en los años recientes, mi mayor fascinación ha sido descubrir, leer, traducir a poetas polacos. Y siento que como cada lengua tiene una lógica diferente, a veces de pronto uno no alcanza al 100% a asir los distintos matices que tiene otra lengua, pero sí te abre la cabeza. Por ejemplo, en las lenguas eslavas, la ausencia de conjunciones, que en el idioma español son fundamentales, hace que el mismo ritmo sea supremamente diferente y que dificulte mucho la traducción, por ejemplo, entre esos idiomas. Y por eso quizá me parece un reto tan bonito. Un Sí, reto que en cuanto al definitivamente. ritmo, por ejemplo, no se encuentra en las lenguas romances, entre el español y el francés o el portugués, que tienen diferencia en las raíces, en las desinencias muchas veces, pero que en la construcción son relativamente similares las lenguas ¿En dónde va románicas. el sujeto y el predicado, por lo menos? La verdad. Porque en inglés es todo al revés. Y por ejemplo, uno de los proyectos que tengo es justamente hacer una antología personal de poetas polacos traducidos por mí. Es uno de mis proyectos, tengo varios proyectos por ahí andando, y pues de autores no por nada particular, sino que me han tocado de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y crees que esa pasión por la poesía te haya ayudado en tu carrera Pero diplomática? de pronto, si nos diera el tiempo, podría leerles algún poema traducido de ellos, pero más bien creo que nos concentramos en, en mi obra original y espero
poder compartir con ustedes si en algún momento hago esta antología personal de autores polacos que salgan en idioma español para darlos a conocer. Muchos prácticamente nunca han sido traducidos al idioma español. Oye, ¿me escuchas? Sí, ¿Sí perfectamente. me escuchas? Ah, perfecto. Te preguntaba que si crees que tu pasión por la poesía haya ayudado en tu carrera diplomática. De pronto, yo creo que son cosas diferentes. Más bien lo que sí puedo decir es que yo de niño, de adolescente, soñaba y quería ser como Neruda, escritor diplomático. Más bien resulté ser un diplomático escritor. Es decir, un pequeño grado de frustración en eso, pero que he recuperado en los últimos años desde que finalmente me decidí a superar ese complejo kafkiano y presentar mi poesía al mundo, con la gran sorpresa de que he obtenido una importante cantidad de premios literarios, de que he obtenido frecuentes ofertas de publicaciones y que no lo sabía porque tenía esa timidez atravesada, timidez que superé con el nacimiento de mi hija. Y por eso este primer libro, que yo tengo, Fairy Tale, en realidad surge de dedicárselo a ella, porque pues te leeré unas lineecitas del prólogo donde digo lo siguiente: el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez dijo que escribía para que lo quisieran más sus amigos. No aspiro a que nadie me quiera más, pero anhelo que, un día no muy lejano, mi hija Nadia lea estos poemas. Entonces ella me ayudó a superar ese complejo kafkiano del que hablo también aquí en este libro, que fue mi primer libro, de Fairy Tale, y pues he pasado ahora realmente a comenzar ese camino de lo que implica ser un escritor profesional, pero todavía manteniéndome, digamos, ligado a la poesía y ligado a la diplomacia, como muchos autores que admiro, entre ellos mexicanos gigantes, como Alfonso Reyes, como José Gorostiza. José Gorostiza es mi ídolo personal por encima de todos, junto con Neruda, yo creo. Y mencionaba, por ejemplo, Octavio Paz, bueno, Carlos Fuentes en su momento también, Sergio Pitola. Hay muchos autores mexicanos que han estado ligados también a la diplomacia, y en ese sentido pues tengo una gran admiración. Tengo una gran admiración por muchísimos autores mexicanos, diplomáticos o no, ¿no? Por ejemplo, leo con gran frecuencia a José Emilio Pacheco, leo con mucha devoción, ¿no?, a los contemporáneos, en este caso los contemporáneos de Gorostiza. Hay un poeta para mí del amor y la sensualidad que es de lo mejor que existe en Latinoamérica, que es Francisco Hernández. Con un toque de denuncia social, José Revueltas también me ha tocado. Claro, por supuesto. Sí. Y me ha inspirado fuertemente, incluso lo he usado como ejemplo en talleres literarios, Eduardo Langaña. Entonces, México para mí efectivamente es una patria de escritores importantísima. Y pues entre todos ellos, Octavio Paz, sin duda, y en un vínculo muy personal para mí, ese gran poema extenso, maravilloso de Muerte sin fin, que tiene una anécdota importante entre la diplomacia y la poesía. Trataré de decirlo muy corto. José Gorostiza fue diplomático de carrera en el Servicio Exterior Mexicano, llegó a ser secretario de Exteriores, llegó a ser subsecretario de Exteriores también. Fue la persona que fue líder de la delegación de México en la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, en abril del 48, cuando se creó la OEA, Organización de Estados Americanos. De hecho, el último poema escrito y publicado, de pronto no escrito, pero el último poema publicado en vida de José Gorostiza se llamó Declaración de Bogotá, escrito durante las revueltas que se dieron desde el 9 de abril de 1948, cuando asesinaron a un prócer colombiano liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán,
Y coincidieron allí, por ejemplo, personajes en ese momento como Fidel Castro, como Luis Cardoso de Aragón, gran poeta guatemalteco, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, y quien era el jefe de la delegación de Guatemala, y José Gorostiza, quien era el jefe de la delegación de México. Y ellos quedaron, por ejemplo, encerrados en la embajada de la delegación mexicana sin poder salir porque las revueltas eran tremendas, sí, claro, la represión, las protestas, y allí se firmó el 30 de abril de 1948 la Carta de la Organización de Estados Americanos. Entonces, José Gorostiza fue importante también en la diplomacia, incluso fue uno de esos autores de la tesis que permitió que México, como único país en el hemisferio, nunca rompiera relaciones con Cuba, a pesar de todo lo que vino con la Revolución Cubana y todas esas cosas. José Gorostiza estuvo detrás de ese concepto. Y Muerte sin fin, ese maravilloso poema extenso de José Gorostiza, él lo escribió de esta manera y quiero contar esa anécdota y entrar a hablar de mi poesía. Él era jefe de gabinete del general Hay y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el general Eduardo Hay no sabía de Relaciones Exteriores y llegaba tipo 11 de la mañana a su gabinete. Gorostiza llegaba a las 8 de la mañana y organizaba todo. Él realmente manejaba la Secretaría de Exteriores. En algún momento llama al presidente y quien le contesta es Gorostiza, tipo 9 de la mañana, y le dice, bueno, ¿y dónde está el general Hay? Dice, no, él ya viene. Finalmente termina llegando como a la 1 de la tarde y cuando llega el general le dice, oiga, que me llamó el presidente. Dice, sí. ¿Y acá quién estaba? No, yo estaba atendiendo. ¿Y usted a qué hora llega, Gorostiza? Yo llego a las 8. Pues desde mañana llega a las 7. Y cuenta José Gorostiza que él llegaba a las 7 y solo estaba el barrendero, no había nadie más. Pero trató de desarrollar una especie de venganza frente a la diplomacia. Y dijo, pues ya me ponen a llegar a las 7 y no hay nadie, pues ese tiempo me lo voy a ganar yo y ese tiempo será el tiempo de la poesía. Y durante 6 meses, de 7 a 8 de la mañana, José Gorostiza escribió Muerte sin fin, que es uno de los mejores poemas extensos que se haya escrito en toda la literatura mexicana, robándole el tiempo a la diplomacia para hacer poesía. Bueno, quería rendirle ese homenaje a Gorostiza. Oye, qué interesante, Luis, todos los días se aprende algo. Yo no me sabía eso de Gorostiza. Qué bárbaro, de veras. Muchas gracias. Y hablando de diplomacia, yo tengo que preguntarte muchas cosas, porque yo estudié periodismo y relaciones públicas, pero de diplomacia no sé nada de diplomacia, y por eso yo quiero preguntarte, en cuanto a tu trabajo como diplomática, ¿cuáles son los objetivos principales de la Embajada de Colombia en Dinamarca en estos términos que te corresponden de economía y comercio? Explícame. Mira, yo no sé nada de eso. Exacto. Para ser sintético, no extenderme demasiado y entrar en materia sobre la literatura, en esencia lo que se hace en la diplomacia es buscar el entendimiento entre los pueblos. Y en ese sentido, pues buscar reforzar las relaciones de todo tipo. Obviamente, con Dinamarca trabajamos muchísimo temas de inversión, de comercio, eso es algo muy fuerte y estamos en este momento con una agenda poderosa para la transformación energética. Pero más allá de eso, lo cultural es fundamental. Claro. Y en ese sentido hemos logrado desarrollar lazos literarios muy fuertes. Entre otras cosas, debo dar aquí una cuña hacia un colombiano extraordinario que vive acá en Dinamarca, se llama Guillermo Camacho, patrón de la editorial Aurora Boreal, con la cual yo he publicado algunos poemas. Y esa editorial Aurora Boreal, que es de un colombiano en Dinamarca, es la editorial en el mundo que más autores latinoamericanos traduce. Eso es algo extraordinario. Es decir, hay más autores latinoamericanos traducidos al idioma danés que a cualquier otra lengua, y en gran medida gracias a esta editorial Aurora Boreal, de la que es dueño un colombiano.
nosotros trabajamos muy fuertemente acá para promover la literatura. En ese sentido, yo he estado con gran frecuencia organizando donaciones y conferencias, sobre todo de una llamada Biblioteca de Escritoras Colombianas, promoviendo a las mujeres escritoras de Colombia, y hemos traído a varias. Y bueno, ahí por los lados, trabajando, dialogando con otros autores y en cierta medida también promoviendo mi obra. De hecho, mi primer libro, en realidad, que surgió de un concurso que gané en el año 2000, ¿no? En España, se reeditará próximamente también aquí en Dinamarca. Mis otros libros, estos que están aquí, ¿cómo se llamaba han sido este primero? La mujer de los senos tuertos, y les leeré un poquito más adelante uno de los poemas. Que hablar de eso. Sí, de y eso vamos estos a hablar otros 3 libros míos extensamente. Han sido publicados en España. Todos mis libros han sido producto de concursos a los que yo he enviado y que o he ganado o he sido finalista o así no ganara, la editorial me ofrece la edición a raíz del concurso. Yo no he tenido, digamos, ese ha sido mi camino editorial. No he publicado tantos libros como otros, pero todos han sido de alguna manera reconocidos a través de premios internacionales. Y yo quisiera, si tú me permites, comenzar con un poema esta es inédito. una pregunta, dime. Te oigo. Antes de que me digas tu poema inédito, yo te tengo que preguntar esto, porque luego nos vamos a salir del tema y ya no voy a regresar. Necesito preguntarte esto porque mencionaste que trabajaste en seguridad internacional en la ONU, que has estado en ese tipo de conversaciones y de pláticas. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado al respecto en eso? Mira, hay muchas cosas. Cuando uno es un diplomático de carrera, que es mi caso, yo llevo 24 años en el servicio exterior y ahora pues soy jefe de oficina en la Embajada de Colombia en Dinamarca. Uno pasa pues por muchas áreas. En determinado momento, coincidiendo con la época de ese proceso de paz con las FARC, yo fui jefe de oficina del área de desarme y seguridad internacional. Para mí el desarme es verdaderamente la protección de los derechos humanos, casi más que cuando uno asiste, por ejemplo, al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Creo que todas las instancias de desarme son para mí, y aunque es una visión subjetiva, más humanitarias que incluso hablar de derechos humanos, porque en esencia es menos armas, menos muertes. Claro. Y pues en ese sentido, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser incluso jefe negociador en diversas ocasiones para temas de armas de destrucción masiva, incluso en México. Estuve en Nayarit en determinado momento en la segunda conferencia internacional sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. México es un país que tiene muchísimo reconocimiento en el ámbito del desarme y allí tuve la oportunidad de ser jefe negociador de Colombia y participar en todo ese esquema de conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares en distintos países, en Viena también. Incluso pues yo mismo fui representante alterno ante la Organización Internacional de Energía Atómica en Viena. Y bueno, también fue en su momento presidente de la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas en Colombia, que está ligada a una organización en Holanda que se llama Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Participé en las negociaciones para la creación del Tratado sobre el Comercio de Armas, que es, digamos, el más integral para tratar de controlar las armas convencionales. Armas convencionales van desde una pistola hasta un avión de combate.
Antes no estaban reguladas. Hoy tenemos un tratado sobre comercio de armas. Allí estuvimos siempre de la mano con países como México y Costa Rica, por ejemplo, que son dos grandes adalides del desarme mundial, no solo regional. Wow. De pronto no quisiera extenderme tanto en esto. Detalle así como hablando de desarme, Gabriela Mistral, chilena, poeta, Premio Nobel de Literatura en el año 45. Ella fue diplomática y fue la delegada de Chile ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, por ejemplo. De alguna manera yo siento también que los poetas, entre todos los escritores, sobre todo los poetas, siempre tienen como una noción de acercarse a lo humano, ¿no? No en vano ese maravilloso libro de César Vallejo, Poemas Humanos, lo pone a pensar a uno en que el poeta tiene una sensibilidad particular frente a lo macabro, frente a la barbarie en el mundo, y de pronto no tenemos la capacidad que tienen o los políticos o que tienen los militares, pero sí podemos de alguna manera excitar el sentimiento y la razón para que ojalá otras personas de manera colectiva puedan ayudar a reducir las injusticias. Y en esto quisiera decir algo que me parece a mí hermoso, que ha sido mi experiencia, por ejemplo, en Europa centro-oriental, y es que cuando uno ve los países eslavos, sea el caso de Rusia, por ejemplo, cuando uno ve el funeral de Pasternak, al que tantas personas lo entronizaron, cuando uno ve quién es quizás el mayor héroe de Polonia, pues uno piensa en Adam Mickiewicz, ese poeta nacional. Cuando uno ve en Hungría quiénes son, si tú vas a ver cuáles son, digamos, las plazas más espectaculares. En Colombia y en el área andina, pues siempre hay una plaza Simón Bolívar, es decir, el gran general, el gran militar. Pero si tú vas a ver cuál es la plaza más importante en Budapest, es Petőfi, el gran poeta nacional Sándor Petőfi. Y eso me parece a mí hermoso, cuando uno ve la experiencia que yo he podido tener, por ejemplo, en Europa centrooriental, que los grandes héroes, a diferencia, por ejemplo, de nuestros países latinoamericanos, no son el general, en lo bello. Claro. No son el general, sino el poeta. La resistencia la hicieron los poetas. Yo, por ejemplo, aquí, en eso, quisiera leer una cita que está dentro de este libro mío, A Geografía de los Bares del Sur. De hecho, la de la portada es mi esposa. A verla. ¡Qué bonita señora! Está guapísima. Oye, ella es hermosa. Sí, es muy bonita. Con poesía, ¿sabes? Con poesía. Mira, quiero leer una cita de Vicente Huidobro, con la que inicia este libro, y dice: el primer muerto fue un poeta. Un pájaro escapó de su herida. Vicente Huidobro. Y yo siento que efectivamente, de alguna manera, el poeta es como el canario en la mina. El poeta está allí para advertir que viene la barbarie. Hay algunos poemas que he escrito sobre ese tema, un poco en la tradición de otros poetas latinoamericanos como Pablo Neruda, también denunciando la barbarie en determinados momentos. El propio guatemalteco Luis Cardoso de Aragón, a quien mencioné antes, o el maravilloso salvadoreño Roque Dalton, quien también denunció, digamos, la injusticia. Y bueno, hablaba hace un momento también de José Revueltas, ¿por qué no? Claro. Y eso pues te marca. Yo soy casi siempre un poeta del amor, más que todo del amor, del erotismo, pero, sí no soy insensible a las barbaries, digamos, que suceden alrededor del mundo. Por eso, como hablábamos antes de la entrevista, mi más reciente libro se llama A esta hora también hay sexo en Kiev, libro de cuyas ventas, todo el dinero que recibiré
por la venta de esto por derechos de autor, es decir, lo mío, ¿no? No lo que se gana la editorial por el papel de edición, pero todo lo que iría para mis arcas va a ir para una fundación en Ucrania. Porque mi más reciente libro, que fue premiado como finalista en el premio Juan Ramón Jiménez en Miami en 2022. Ese es uno de los mayores premios de poesía que hay a nivel mundial en lengua española, y es quizás el mayor premio de poesía en lengua hispana que se entrega en Estados Unidos. De allí fue finalista con este libro, y en esencia es un canto de amor hacia Ucrania. Y como me decías que antes me dijiste que querías justamente que leyera un poema que le da título a este libro, pues lo haré en la medida en que sea posible en un momento de nuestra entrevista. Claro que sí. Ahorita yo te quiero preguntar sobre La mujer de los senos tuertos. Este primer libro que fue ganador del segundo premio de poesía de la Universidad de Deusto, sí. Deusto, en España, en el año 2000. Oye, ¿por qué le pusiste ese título tan simpático? Ese libro tiene una historia, y les leeré un poema de ese libro. Ese libro tiene una historia muy particular, que es la razón por la que yo me demoré como 20 años en volver a publicar. ¿Pero por qué el título? La mujer de los senos tuertos es el título de uno de los poemas. Son poemas jóvenes, poemas de adolescencia, pero la verdad creo que son muy bien logrados. Les podría leer ese poema, aunque quería leer otro. Y es como una especie de fascinación erótico macabra, y por eso se llama La mujer de los senos tuertos. Podría leerles ese, pero tenía seleccionado otro poema que da inicio a ese libro. No sé si quieras que comencemos por ahí, tengo varios por ahí en reserva. No, lo que tú quieras, el que tú quieras, nada más me llamó mucho la atención porque tus libros tienen títulos muy chistosos, muy particulares, y este de los senos tuertos me llamó la atención. Entonces, ¿cuál era la historia de este? Mira, vamos a ver si se explica por sí mismo. Okay. Voy a leer La mujer de los senos tuertos, pero antes les contaré. Yo estaba muy joven, era adolescente. Esto pues parte, digamos, de un amor de adolescencia. Y por primera y única vez mandé un manuscrito a un concurso en España. Y pues gané el segundo lugar. Me mandaron un dinero y yo estaba muy feliz. Me hicieron en su época, yo estaba muy joven, recién entrado a la universidad, me hicieron entrevistas en radio para el periódico El Espectador, que es como el más importante en Colombia y todo eso. Y yo pensé, bueno, esto puede ser algo muy bonito. Y tomé el dinero que me llegó de España, pues en esa época yo no tenía prácticamente ni dinero para las fotocopias de la universidad. Tomé el dinero que me llegó de España y decidí ir a una imprenta cualquiera a que me lo editaran, es decir, como autoeditarlo con el dinero del premio. Y me hicieron un libro físicamente feo. Y eso me frenó a mí, mancilló mi confianza, porque los 13 poemas que lo conforman son poemas de alta calidad, pero el que el libro no fuera o el papel bonito, estuviera como torcido, mancilló mi confianza de verdad. Entonces yo no volví a querer publicar ni a querer enviar nada a concursos. Como unos 10 años después mandé algo a un concurso, no gané, y dije, esto ya no es. Y seguí escribiendo, pero para mí, para alguna novia, para mi familia, para lo que sea. Y solo unos 20 años después, cuando nació mi hija, en un año nuevo hice el compromiso, ahora sí, no importa, voy a dejar eso atrás, voy a intentar publicar, y eso fue, mi hija nació en 2018, y en el año 2019 obtuve, de verdad con una gran sorpresa, muchos premios en España y en Argentina sobre todo, y ahí fue cuando pensé, bueno, entonces, esto sí es en serio, de verdad debo mostrar lo que escribo. Voy a leer entonces, aunque no era lo que planeaba, La mujer de los senos tuertos, para que de pronto se explique solito. La mujer de los senos tuertos, sombras de leche de cal, sombras de huesos, lejías,
sombras de sombras que siembran, de la lluvia al polvo, malvas o recuerdos de palabras. Si sus líneas tienen sabor de café, de pepitas como pezones truculentas, y esas sus bolsas desnudan, caparazones de plástico, almohadas de flores, ojos de heliotropos de favaras. Rómpete una urna para germinar, como el que bebe de su seso, al tempo de las ánforas robadas. Un pecho me mira desde su llanto lactante, y la sed furtiva de mis ojos le embaraza. La misma luna creciente, tras paredes de pieles, les abraza. Yo me enfundo los anteojos para naufragar al paso de los sueños que revientan y se embriagan. Mis besos siliconáceos la reclaman, como el que sorbe la vida de un sufragio. Ok, oye, qué onda, qué imaginación, y veo que te gusta mucho el verso libre, me gusta, siento que te puedes expresar mucho de esa manera, yo comparto esa afición. Oye, entonces Fairy Tale fue como un libro dedicado a tu nena en el 2020. Sí, este libro lo presenté a un concurso anual que hace la editorial Avant, que ha editado 2 de mis libros. Me ha ido muy bien con esta editorial madrileña. Y este libro, estos 3 libros, ¿no? Ya editados bonitos, a diferencia de La mujer de los senos tuertos, pero La mujer de los senos tuertos, doy la primicia. Lo conoció un editor el año pasado, ¿no? Con quien hablamos y le mandé ese manuscrito y se reeditará. Va a salir este año, tal vez a finales de año, de nuevo La mujer de los senos tuertos, pero va a ser una edición ampliada donde se van a incluir una gran cantidad de poemas adicionales, solo poemas que han sido premiados en concursos internacionales. Entonces van a ser los 13 poemas iniciales más o menos otros 13 poemas adicionales que han sido premiados por aquí y por allá. Entonces La mujer de los senos tuertos va a tener su segunda edición este año. Se lo merece, porque la imprimieron fea. Oye, y tu tercer libro, La hagiografía de los bares del sur. Este libro, que lo publicaste luego ya después, ya en el 2021, mira qué chulada, pues, la de tu esposa hermosa. También me llama la atención el título. Una geografía es la narración de la vida de los santos, ¿o me equivoco? Sí, exactamente. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, a ver, ¿qué relación hay con los bares del sur? ¿Andaban los santos emborrachándose o...? Más o menos, más o menos. ¿O tú andabas diciendo, muy santo, pero bien fuerte? Es un poco entre lo sagrado y lo pagano. Básicamente, pues es como en aquellos versos de León de Greiff, juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida sin remedio. Te leería entonces un pedazo, una parte del prólogo de este libro, por favor, que justamente busca explicar en parte por qué ese título y por qué no otro. Si una imagen vale más que 1000 palabras, la portada de este libro, Hagiografía de los bares del sur, tiene las palabras contadas. Y los azules ojos de Natalia, mi mujer, como los de Elsa Triolet para Luis Aragón, son tan profundos que todo verso palidece en comparación. Me aqueja otra pregunta. ¿Por qué concebir la poesía como hagiografía si mortal soy? San Agustín, cuya vida sí mereció ser retratada,
dijo sobre uno de aquellos enigmas que el método escolástico no ayuda a resolver. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Así es la poesía. En este tiempo que no admite escrutinio y en este espacio donde he bien gastado mi vida, en los bares del sur, el poeta no ofrece definiciones, ofrenda deseos en servilletas mojadas de cervezas, de tinta y de sueños. Y te leería, uno de los poemas de este libro. Este libro es muy particular. Este libro se agotó, ¿no? Creo que ya no es posible conseguirlo, va a tocar esperar una segunda edición. Este libro no salió en ebook, los otros sí, pero todos los ejemplares se acabaron. Creo que todavía se puede conseguir, pero solo directamente de la editorial Tegra. Es una editorial de Galicia. Este libro también surgió de que lo envié al concurso de la editorial Tegra y ellos tienen una colección que se llama Borboretas ao Amanecer, que es como en gallego, que son como las mariposas al amanecer. Y este fue el único libro de poesía editado ese año por parte de ellos, porque fue el que seleccionaron a partir de ese concurso. Esto es del año 2021. Les voy a leer uno de los poemas de este libro. Por favor, por favor. La hipnosis del tiempo huérfano. Cierra los ojos despacio. Deja caer tus párpados con la promesa de mis labios. Déjame leer en tus ojos de viento los soles de tus encantos. Tómame la mano, llévame a tu espacio y déjame sentir que en tu silencio canta el alma de los pájaros. Algo tienen una de esas palabras fetiches en mi poesía son los pájaros. Creo que tiene que ver como con un anhelo de libertad. Así como encuentras con frecuencia en Neruda el crepúsculo o en Vicente Gervasi la cigarra. Noto con frecuencia que los pájaros están de alguna manera dentro de... Muy presente en tu poesía. Dentro de mi poesía. Muy presente en tu poesía. Oye, y en 2024 se publicó, a esta hora también hay Sexo en Kiev, que este título a mí me pareció controversial porque pues como que duele y acaricia, ¿no? Al mismo tiempo. Y bueno, sí me gustaría mucho escuchar un poema de ese libro. Gracias. Mira, pues este es mi más reciente libro, es el que todos mis libros me gustan, pero yo creo que este es hasta ahora entre los publicados tal vez el mejor. Sin embargo, es que aquí hay algunos poemas individuales que considero que son fenomenales. Y este Fairy Tale creo que es un libro redondo, supremamente bien logrado, a mi juicio, aunque es subjetivo. Pero creo que este realmente es hasta ahora mi mejor libro y por alguna razón fue premiado en el premio Juan Ramón Jiménez. Este libro tiene 5 títulos. Leeré cómo se llama cada uno de los títulos para que se hagan una idea y pasaré a leer el poema que le da nombre al mismo. Cuando tú me señalas justamente que tiene unos nombres como peculiares mis libros, La mujer de los senos tuertos, de pronto Fairy Tale puede ser la excepción. Pues por lo de tu bebé que estabas cuentito de hadas. Exactamente. ¿No? A Geografía de los bares del sur, a esta hora también hay Sexo en Kiev. Otro libro que recién terminé y que espero poder enviar a la búsqueda de edición se llamará No te dejes morir en primavera. Entonces es cierto que tiene unos títulos bastante peculiares que cuentan o lanzan una imagen en el solo título. Pero ¿También es de poemas este último? Sí, también es de poemas. Okay. Pero también
yo lo suelo sacar de uno de los poemas, que es una especie de ancla para todo el libro. Claro. Entonces, bueno, voy a leer el poema que te gustó, o uno de los que te gustó, justamente porque, pues, leeré de pronto algún pedacito dentro de los agradecimientos, el prólogo de este, para que vean por qué me inspiró, realmente me ha golpeado de una manera muy particular la guerra en Ucrania. Me parecen terribles todas las guerras, ¿no? Pero de alguna manera hay algunas que te tocan más que otras. La violencia en Colombia me toca de una manera particular, también de una manera personal lo que sucede en Ucrania. Y pues no quiero mencionar otras porque no quiero hacer un catálogo, digamos, de escenarios de guerra, sino aquello que por la razón que sea, te golpea directamente. Recuerda, por ejemplo, ¿no? La muerte de Lord Byron se dio en las revoluciones de 1830, cuando él estaba tratando de luchar por la independencia de Grecia. Vicente Huidobro, al parecer, falleció a consecuencia posterior, ¿no?, de haber recibido una contusión en la cabeza durante, durante la Guerra Civil Española. También trató de apoyar el bando de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y el derrame cerebral que finalmente lo mata tiene que ver con contusión de la guerra. Bueno, 8 de junio de 2022, 11 p.m. Porque ese título fue una de tantas noches o días de ataques terribles del ejército ruso sobre Ucrania. 8 de junio de 2022, 11 p.m. A esta hora también hay sexo en Kiev. Bombardeos y temor. Sangre en las tuberías. Hay café y hojaldre en las cafeterías. Muros destrozados por morteros cobardes. Grafitis decapitados. Niños columpiándose en los parques clausurados, porque el cielo se cae a sablazos. Hoy hay sexo en Kiev. A esta hora también hay sexo en Kiev. Hay más de unos labios de mujer que se aventuran a besarlo todo por puro placer. Hay más de unos labios de hombre que devoran el vértice mojado del poder, porque a esta hora también hay sexo en Kiev. Donde hay sexo hay vida, donde hay vida, ya sé. El invasor se repliega porque le tiembla la fe. Mientras duermes, escribo estos versos. Todavía se desliza mi sudor sobre tu piel. Todavía tus piernas abiertas me invitan a perturbar tu sueño, a resucitarte en tu humedad y a entender que cuando a tientas buscas abrazar mi pelvis para declarar la guerra a esta falta de fe, a esta hora también hay sexo en Kiev. Qué bonito estuvo eso, amigo, eso de veras, wow, es para sacarte 4,000 premios, me encantó, te felicito de veras. Tu poesía habla mucho sobre el amor y el erotismo. ¿Qué te inspira a hablar sobre estos temas? Mira, Amado Nervo, ¿no? Vuelvo a citar, sí, ¿no?, estos poetas y sobre todo pues de tu hermoso país. Amado Nervo alguna vez escribió que los versos se los dictaba no sé quién. Hay una tensión en cierta medida, en particular entre los poetas, porque de pronto en la narración puede haber mucha más planeación detrás que en la poesía, que es un destello de sentimiento, sí,
mucho con la música, tal vez un destello de sentimiento, lo que a quien admiro muchísimo, otro compatriota tuyo, Eduardo Langañe, señala en su poema El truco como dejar el papel iluminado. Esa es la verdadera poesía, la que dice Langañe, deja el papel iluminado. Y muchas veces no sabes de dónde te viene. Y en ese sentido, quizás, por lo menos para mí, lo que más me inspira es el amor. Y a veces de pronto nos pasa a los latinos que somos intensos con la mujer o con el ser amado. Y eso me pasa a mí, mi esposa es eslava, entonces yo creo que a ella, por ejemplo, le gusta, pero de alguna manera le sorprendió ese cambio de cultura, de encontrar a una persona como yo que sea devoto a ella, siendo yo no religioso, pero más bien devoto al objeto del amor. Sí, eres tóxico y castroso como todos los latinos. De pronto, exacto. Eso es típico de nosotros los latinos. Sí, qué espanto, tuviste intensísimos. ¿Tuviste algún maestro de poesía o todo esto es natural en ti? Mira, Billy Collins, que fue poeta laureado de Estados Unidos, es uno de los poetas más populares aún hoy en día en lengua inglesa. Él decía justamente que se escribe leyendo. Uno es poeta por las vivencias, pero la literatura también son vivencias. De hecho, por ejemplo, para Marcel Proust, la verdadera vida era la literatura. Tanto que pues tiene todas estas historias de que él escribiendo En busca del tiempo perdido, pues se enfermaba de la propia escritura y se cerró casi a la vida social para poder escribir, porque para él era eso, la verdadera vida, la literatura. Y citando pues a Collins, escribe poesía leyendo poesía. Luego las influencias que yo tengo son muy diversas y también han cambiado. Claro. Yo me hice diplomático porque quería ser como Neruda, por leer tanto a Neruda. También en aquella época, adolescente, leía muchísimo a Octavio Paz y también influyó fuertemente sobre mí. Incluso no lo tengo aquí a la mano, pero mi primer poema publicado en el año 1999 es dedicado a Octavio Paz. Y lo buscaré para podérselos compartir en una revista que se llamaba la Revista Cero en Colombia. Sí, famosísima esa revista, por supuesto, yo la conozco, aquí en México la conocemos. Oye, entonces realmente no tuviste un maestro de poesía, o sea, todo esto surgió porque eres un excelente lector y gracias a tu lectura. Pero sí quiero leer la dedicatoria que le hago en este libro a un poeta en particular, que se llama Adam Zagajewski. Adam Zagajewski es un poeta polaco-ucraniano, nació en Leópolis, en Ucrania, de familia ucraniana, y él, una gran parte de sus libros hablan de ese recuerdo de infancia de Leópolis, de volver, incluso un poema específico que es maravilloso, que describe un viaje en tren de vuelta hacia Leópolis. Y después se radicó en Polonia. Es un poeta extraordinario que para mí mereció incluso el Premio Nobel de Literatura, pero de pronto no alcanzó a ser tan conocido, aunque ha sido traducido pues al inglés y un poco al español, pero muchísimo en inglés, está casi toda su obra en inglés, pues sí alcanzó a ser conocido en otras lenguas. Quiero leer en este libro, yo dedico en los agradecimientos 11 agradecimientos, y uno de ellos es a Adam Zagajewski. Tercer agradecimiento al maestro. Le agradezco a Adam Zagajewski, poeta polaco-ucraniano, nacido en Leópolis, por abrirme los ojos a la muerte.
A la muerte le agradezco por haberle echado mano a Zagayevsky un año antes de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Le agradezco no porque quisiera que se fuera de este mundo, extraño sus palabras. Le agradezco porque lo salvó en el momento en que con la dolorosa sonrisa de un hombre que sobrevivió a sus seres queridos, los vería ahogarse de nuevo. Y quiero continuar. Cuarto agradecimiento a Ucrania. Le agradezco a Ucrania, a su tierra y a su gente, por enseñarme que no es vano combatir ni dar la vida por un ideal. Le agradezco a mi ignorancia por permitirme seguir viviendo cuando soy consciente de que existe la barbarie. Y quiero leerles solo uno más, el quinto agradecimiento. A Colombia. Le agradezco a mi natal Colombia, que ha vivido décadas de guerra y en la marea de esa guerra arrastró a mis abuelos y desplazó a mis padres. Pero no le agradezco por el dolor. Le agradezco porque me enseñó que las flores también crecen sobre campos irrigados con sangre. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Duván, todo el mundo aquí en la tertulia literaria internacional te manda saludos, el Gerard, Carlos Herrera Toro, Luis Fernando Campo y un montón acá que tengo arriba. ¡Qué bello! Pero todo mundo amigos fieles. saludándote. Amigos fieles amigos y fieles. Que te quieren mucho. Oye, una preguntita que me gustaría mucho preguntarte, ¿qué opinas sobre los temas escabrosos, provocativos o incluso esos temas escandalosos que muy a menudo están en la poesía erótica? Tú lo sabes porque pues no todos besitos en el cuello. ¿Qué opinas sobre eso? Pues mira, yo lo que creo es que no hay tema tabú. Básicamente depende de cómo se trate. El poeta cartagenero colombiano Raúl Gómez Hattin, haciéndole un homenaje a Arthur Rimbaud, escribió un poema que se llama Donde duerme el doble sexo, que es tomado de un poema de las Iluminaciones de Rimbaud que se llama Où dort le double sexe. Y ese es un poema extraordinario, es maravilloso, se los recomiendo. Raúl Gómez Hattin. El hombre está un poquito loco, es cierto, como Ezra Pound en su momento, ¿no? Como muchos autores que pasaron, salieron y entraron de manicomios. Ese poema es de una calidad extraordinaria, pero es un poema de apología a la zoofilia. Él cuenta allí cómo, y al parecer con experiencia de primera mano, cómo tiene sexo con la pata, con la vaca, incluso recuerda en algún momento dice, con la gata ni pensarlo. Y es terrible el tema, pero la forma en que está tratado es magistral. Okay. Así que yo considero que no hay temas tabú. Hay, yo incluso, ¿no? Espero que en ningún momento me vayan a cancelar, ¿no? Porque pues los poemas eróticos míos muchas veces son bastante fuertes. Dentro de la nueva colección que está por editar, por ejemplo, hay un poema, obviamente es dedicado a mi esposa y es con consentimiento, pero se habla de violación, pero de violación hacia una persona que es mi esposa que consiente. Entonces, todo depende también del tratamiento. Y esto pues, definitivamente, si el texto denigra a la mujer o a la persona que es objeto del deseo, pues probablemente no es poesía. Probablemente es un texto
que no tiene el verdadero valor literario. Entonces, la poesía no debería estar hecha para denigrar, pero la poesía sí puede estar hecha para impactar, Sí. más no denigrar. Por ejemplo, yo te podría leer un poema erótico de ese libro, La mujer de los senos tuertos, que es atípico y que es una transmutación de la mujer en murciélago, más o menos, pero a través del sexo. Te lo leeré y trataré de ver si eso explica un poco más. Una mujer vampiro que se transforma Murciélago. con el sexo. Murciélago. Ah, murciélago. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Por ejemplo, A ver, vamos viendo. está ese maravilloso poema de Oliverio Girondo en su colección Espantapájaros que se llama Las mujeres vampiro, poema que les recomiendo, donde pues habla exactamente, ¿no?, de cómo de alguna manera las mujeres se chupan la energía del hombre, ¿no?, a través del sexo. De verdad, definitivamente, léanlo, Las mujeres vampiro de Oliverio Girondo. Pero bueno, este poema es el poema inicial de La mujer de los senos tuertos, que como les digo, volverá a ser editado este año. Se titula La chauve-souris. El título está en francés porque murciélago en francés quiere decir ratón calvo. Y ratón en francés es femenino y no masculino. O sea, la ratona calva, la chauve-souris. Entre murciélagos me oculto, en tu tibia cabeza muerdo, una alucinación, un beso hurto, en el huevo, en la sangre, en la materia. Te amo porque eres calva, porque tienes entre tus piernas ligeras la forma de mis dientes. Tienes un vientre de caucho, un alma oblonga, un silencio de sonar, un sexo inmenso, una cueva en tus labios y un acento, una página en negro, unos ojos de fuego. Te amo porque eres ciega y me acobardas, y tus senos de castañas me alimentan, y muero de roer, y a vara te desangras. Mis ojos en blanco te auscultan en la habitación sin tierra del otoño. ¿Ya? No me dejes así, ¿cómo que así se acaba? No, oh, no me digas. Tienen que extender ese poema, está muy bueno. Yo estaba ya alucinando qué va a pasar. Oye, entonces, ¿cómo para cuándo vas a terminar esta compilación que quieres hacer de la traducción de poetas polacos? No sé, yo creo que me tomará un año más. En algún momento, el proyecto tuvo alas en un momento y después volvió a la gaveta. Tuvo alas en un momento porque lo habíamos dialogado con el embajador de Polonia en Colombia, un buen amigo mío, y teníamos unos avances y lo íbamos a editar allí, pero en aquel momento, yo antes de tiempo tuve que viajar al exterior y se difuminó un poco. Entonces, ese es uno de los proyectos que tengo en barbecho, digamos. Ok, ya lo tienes casi ese elaborado. Es uno de varios. Yo creo que voy como a la mitad, pero ese es uno de varios proyectos. Oye, para comprar tus libros, porque yo necesito dejar grabado en mi libro azul y en Centro Cultural Rosario Castellanos, no sé en dónde, cómo conseguir tus poemarios. Hoy en día se consiguen estos 3 libros. Como te digo, este de Editorial Tegra, La Geografía de los Bares del Sur, pues la verdad la edición se agotó, pero se consigue directamente con la Editorial Tegra. Ok. Pero hay que mandarles un correo. Okay. No, entrar a la página de la Editorial Tegra. Okay. Pero estos dos, Fairy Tale y A esta hora también hay sexo en Kiev, los consigues en cualquier lugar.
Es decir, Ok, están en muchas librerías en España, sobre todo, físicas, y se consiguen en Amazon, Buscalibre, ah, muy Librería de bien, la U, Mercado Libre, o excelente. sea, en cualquier parte se encuentran tanto el físico como el ebook. Si tú buscas Excelente. por mi nombre, Dubano Campo y Fairy Tale, o a esta hora también hay Sexo en Kiev, es muy fácil encontrarlos. También la página de Editorial Avant, pero están por todo lado. Avant tiene, incluso tiene una sede en Miami, o sea que cubre Lo también encuentras, sí se desde ahí. encuentra. Sí, esto se encuentra en cualquier parte. En Amazon, por ejemplo, es muy fácil. Amazon o Mercado Libre, que son tan comunes en nuestros países de Latinoamérica, se encuentra con gran facilidad. Sí, Ok, pues de verdad que es, si alguien lo compra, pues es una ayuda para mí, pero también es algo especial conocerlo. claro, Quizás claro, el es una mejor ayuda. poema que he escrito en mi vida está aquí en esta colección Fairy Tale, que se llama El adiós final de Galatea. Este libro como tal es un libro muy, creo, muy bien logrado. Me hablabas de erotismo, yo te voy a leer un poema muy atípico. Casi todos mis poemas son raros, A ¿no? ver, Y te voy a a leer ver, un poema atípico que también es erótico. con que no sea sobar a la lavadora, está bien. Todo lo demás está bien, dale. Bueno, no es sobre la lavadora, pero vas a ver que El tal refrigerador, vez, ok, tal vez no, bueno, ahí está, tal vez nunca has leído un poema en el que se compare una mujer con un edificio. ok. Eres toda un edificio de colores. Eres toda un edificio de colores. Tienes puertas, marcos y balcones. Tienes tuberías de marfil y lámparas tras los barrotes. Tienes cables de cemento y paredes de cobre. Te contemplo desde el parqueadero, como todos los hombres, porque cuando te desnudas, todas las cortinas que estrangulaban la luz son soles. Ay, qué lindura, qué lindura. Oye, yo nunca había escuchado un poema que compara a una mujer con un edificio, pero está muy bien logrado, muy lindo y muy romántico, no está ofensivo, está muy lindo. Muchas gracias por Te, compartirlo. Oye, fíjate te que agradezco. el libro azul, el libro azul es un chismógrafo. Este. ¿Sabes qué es un chismógrafo o no sabes? Sí, eso lo sabía en mi colegio en cierta época. Las, Ah, las muy bien. chicas los llenaban y llevaban allí el Facebook de la época. Era el Face de la época, exactamente. Bueno, yo te voy a decir 5 palabras y cada vez que te diga una palabra, tú me vas a decir algo que sientas sobre esa palabra, algo que te nazca así de repente, no sé, un aforismo, no sé, algo una Pero frase que una, te una, nazca. una frase y no te respondo con otra palabra, sino con una frase. Sí, no me respondes con otra palabra, pues porque no tiene chiste. Ujú, Con algo que seas sentido para ti, ¿ok? ujú, Con esta palabra que yo te voy a decir, ¿sí? Va, ujú. ahí te va. Familia, Mm. Un vuelo alterno y en conjunto. mm, violencia, Denigrante para cada ser humano. mujer, La suma de todas las pasiones. y la mejor mitad del mundo, te faltó. Amistad, El sincero apego a lo desconocido a través de la confianza. Colombia, Un sueño que se ha hecho realidad y que sangra, pero crece con belleza y cariño.
claro que sí, es un gran pueblo, Colombia. Y pues muchas gracias, mi querido Duván Ocampo, por esta oportunidad que nos diste a Centro Intercultural Rosario Castellanos. Ya el libro azul, por favor, amigos internautas, denos clic, denos like, síganos, adelante, entren por favor al club de Libro Azul de Facebook, háganse miembros para poder seguir trayendo más entrevistas como estas. Duván, muchas gracias. ¿Puedo leer un poema que es un bono? Es como un dulcecito para mis amigos de México. Sí, por favor, pero claro, dale. Encantada. Esto era lo único que yo tenía planeado para hoy. Excelente. Así que no lo quiero dejar pasar. Este es un poema inspirado por nuestra amiga maravillosa, profesora de lengua y literatura, Patti Garibay. Encantada mujer, encantadorcísima. Junto con Patti y otro talentoso poeta, Carlos Herrera Toro, desarrollamos unos talleres de poesía que fueron muy bonitos. La verdad es que fue una combinación de 3 visiones totalmente diferentes sobre qué es la poesía y fueron maravillosos. Y en alguna de esas discusiones relacionadas con nuestros talleres de poesía, la profesora Patti dijo, pues no todo puede ser poesía. Hay cosas que uno dice que no son poesía. Entonces yo pensé, eso es un reto. Entonces, ejemplo, Patti, dime qué es, que no es poesía, ¿no? Y ella dijo, te quiero un chingo, no es poesía. Ok, reto aceptado. Y por eso escribí, inspirado en Patti, este soneto chingón. Te quiero un chingo, te chingo y te quiero. En lunes, domingo, en diciembre, en enero. Te tomo del talle, te tomo del pelo, te tomo en la calle, te tomo en el cielo. Te quiero un chingo, te quiero. Te chingo desnuda o vestida y te espero. Sin manto de duda, sin miedo y certero, un chingo te quiero. Está buenísimo porque tiene 2 sentidos. Para la gente que no conoce lo que significa la palabra chingar, pues puede googlearla y tiene 2 sentidos, maravilloso. Te felicito. Seguramente Patti debe estar por ahí. Carlos ahí está Carlos, dile hola a Carlos, ahí lo estoy viendo en la pantalla. Muchísimas gracias, Duván, por tu participación en esta transmisión. Te dejo descansar porque yo sé que mañana tienes que dar tu parte de ir a salvar al mundo. De veras, fue un placer. Muchas gracias. Dale las gracias a tu esposa que está en la cama así. A ver a qué horas. Sí. A ver no, a qué horas. Ella que es la inspiración absoluta. Y Aismer, te agradezco. Qué bella, qué linda conducción, qué linda oportunidad de haberme permitido hablar aquí. Sí, de verdad, ojalá que puedan comprar alguno de mis libros. Como les digo, estos de Avant, Fairy Tale y a esta hora también Sexo en Kiev se encuentran en cualquier parte. Búsquenlos por Amazon o Mercado Libre, lo que sea. Pues estaremos les presentando otras novedades. Y pues nada, muchísimas gracias. También igual se puede, con un poquito más de búsqueda se encuentra la geografía de los bares del sur. Y espero que sigamos cultivando esta amistad y este amor por la literatura. Y gracias, de verdad, gracias por invitarme. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Que descanses. Hasta pronto. Adiós. Y que viva México. Viva. Chao. Y Colombia. Y que viva Colombia también.